buenas tardes, papás y niños. Nos da mucha alegría volvernos a reunir en esta tercera sesión de catequesis. Les pedimos que antes de iniciar la sesión tengamos preparado un lugar donde vamos a tomar la catequesis. Una mesita con un mantel, la Biblia con su base especial. En caso de no tenerla, ponerla a un lado de la mesita. Una imagen de la Santísima Virgen en cualquiera de su advocación. Una vela encendida o unas flores, por si lo tienen en casa. El tema que veremos hoy es la iglesia que peregrina en Yucatán. Papás, el objetivo de este tema es que el interlocutor conozca la acción evangelizadora de los primeros cristianos en tierras yucatecas, valorando la acción amorosa de Dios que llama a los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación a ser familia suya. En este momento, antes de hacer la oración, les pedimos a ustedes, papás y niños, que busquen la oración en la página 11 para aquellos que ya lo tengan. O si todavía no la tienen, su catequista seguro ya se los envió, o bien lo podemos ver en la pantalla. Ya lo tenemos, nos disponemos para hacer la oración. Abrimos el corazón, nuestra mente, y todos juntos decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, quiero escuchar tu voz y seguir tus enseñanzas. Quiero conocer tu vida, tus palabras, tus gestos de amor verdadero. Quiero prestar mucha atención a lo que me dices cada domingo en la misa. Quiero aprender a vivir como discípulo y seguir tus pasos. Abre mi corazón, mis oídos y mi inteligencia para que pueda recibir tu mensaje y cambiar mi vida. Quiero escuchar tu voz para vivir cada día más cerca de Dios. Que así sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papás, ¿recuerdan cómo estaban los mayas que fueron nuestros antepasados cuando inició la evangelización? Si lo recuerdan, mejor vamos a dar un breve repaso a nuestra historia. En la prehispánica, los historiadores han establecido 3 grandes periodos. Periodo preclásico, del año 1200 a.C. al año 300 después de Cristo, cuando las oleadas migratorias procedentes de Norteamérica dan origen a las colonias mayas de la costa del Golfo de México y en el interior de la península de Yucatán, influidos por la civilización olmeca, siendo el más importante el de Tikal en Guatemala. Periodo clásico del año 300 al 1000 después de Cristo. Es el periodo de apogeo de las grandes ciudades o estados como Huachacum y Tikal en Guatemala, Palenque en Chiapas y Chichén Itzá en Yucatán. Periodo posclásico del año 1000 al 1541 después de Cristo. Este periodo abarca tanto el esplendor de la Liga Mayapán como su decadencia. Esto fue lo que dio origen a los 16 cacicazgos que se enfrentaron entre sí hasta el siglo XVI, que fueron sometidos por los conquistadores españoles. A fines del siglo VIII, la sociedad maya de las tierras bajas del sur, Palenque y Copán, tuvieron su caída en la decadencia gradual, que se extendió hasta el norte de la península, hasta culminar con la caída y abandono de las ciudades de la zona Puc, Uxmal, Cabá, Sayil, Labna, etc. Y en el siglo X se dio el desplome del poderío político de Chichén Itzá. Comenzaron a vivir en los alrededores construyendo casas, abandonando las grandes ciudades. Asimismo, edificaron nuevas ciudades como Mayapán, Tulum, Xcaret en la costa oriental, pero ya no alcanzaron el esplendor de los siglos previos. Las milpas se convirtieron en el sinónimo de agricultura. En pocas palabras, el avance tecnológico, los conocimientos y la producción material y cultural, más no la etnia, se derrumbó. Triple Alianza. En los siglos del X al XIV, 3 ciudades importantes en la zona norte de la península de Yucatán se unieron en una triple alianza, Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal, logrando extender su influencia política, cultural, comercial y militar al sur hasta Centroamérica y al oeste del altiplano central. El poder de la Triple Alianza duró poco, porque el jefe señor del Mayapán,
derrotó al jefe de los Itzáes de Chichén Itzá y se vieron obligados a abandonar su ciudad y dirigirse a la isla de Tayasal, al norte de Guatemala, según el relato del Chilam Balam de Chumayel. Las relaciones entre los jefes de Mayapán y Uxmal se deterioraron e hizo que el pueblo se rebelara. El líder rebelde de Uxmal entró en guerra contra Mayapán en los años 1441 a 1461, formando dos grupos, los Cocomés de Sotuta al mando de Nachicocom y los Tutushuis de Maní al mando de Ansum. Los primeros derrotaron a los segundos. Durante estos años, la zona maya del norte de la península se dividió en varios cacicazgos, pequeños hasta la primera llegada de los españoles en la península de Yucatán en 1517. Todo este breve repaso que hemos platicado con ustedes sobre nuestros antepasados que habitaron en estas tierras nos permiten apreciar y comprender cuál era la situación social del pueblo maya al momento en el que inicia la evangelización, que es casi al mismo tiempo de la colonización, solo que cada uno tenía sus propios fines. Les invito, papás, a tomar su Biblia y localizar la cita de San Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 12. Primero buscamos San Marcos, con letras grandes está el capítulo y los números son los versículos del 7 al 12. Les damos un momento para que lo tengan listo y después todos leemos. ¿Ya lo tienen? Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en la que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los recibieran, ni los escuchan, no se alejen de allí y sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Palabra de Dios. Todos respondemos: gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura, Jesús envía a sus discípulos de dos en dos para predicar, invitando a la conversión. ¿Y cómo los envía? Que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran solo un bastón, sandalias y un solo manto, para dar muestra de que lo material no era importante. Eran pobres de las cosas del mundo, pero ricas en la palabra de Dios. Que se alojaran en el primer lugar donde los recibieran, que se quedaran ahí hasta que se fueran de ese lugar, y si no los recibieran, que se sacudieran el polvo de sus pies para dar testimonio de que no los trataban bien. Los apóstoles son los primeros en creer lo que se anuncia, por eso deben vivir al día y no acumular riquezas ni bienes, confiados en la providencia del Padre. Con este mandato, Jesús también les dice que no deben temer en el momento de predicar, sino deben de estar conscientes de su misión y su poder. Por eso les dice que si no los acepten, se retiren del lugar. Otro aspecto para resaltar en esta lectura es que los envía de dos en dos para que su palabra no sea de un solo hombre, sino de la expresión de un grupo unido en un mismo proyecto, anunciar la salvación. Por último, lo más importante, les dice que se hospeden con una familia mientras están en ese lugar, para remarcar que la familia es el centro desde donde se irradia la fe, y eso es lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. ¿No? Papás, a continuación les compartimos estas preguntas para ayudarles a reflexionar sobre esta cita bíblica y para que puedan compartir con sus hijos. ¿Por qué es importante para nosotros la misión que Jesús les da a sus apóstoles? ¿Cómo interpretas las indicaciones que Jesús impone en su envío?
¿Somos conscientes de que el mandato misionero es para todos los bautizados? Regresando a nuestro tema sobre la iglesia que peregrina en Yucatán, papás, vemos que los primeros misioneros en estas tierras asumieron con valentía este envío de Jesús de la lectura de la palabra que escuchamos del Evangelio. Ellos fueron continuadores de la tarea evangelizadora. Tenemos el testimonio de pobreza de los primeros misioneros franciscanos, discípulos de San Francisco de Asís, acción que les llamó fuertemente la atención a los indígenas en Yucatán, porque tenían un trato amable con ellos y vestían hábitos rotos fabricados con tela burda, dormían en el piso y comían lo mismo que los nativos, tortillas con chiles, grillos chapulines y frutas de la región, porque su objetivo era cumplir con el mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. Así como nosotros podemos llevar el Evangelio predicando sus enseñanzas de Jesús con nuestras aptitudes y obras, ayudando en la casa, cumplir con nuestras tareas, ser atentos y obedientes. Desde los primeros pasos de la evangelización, la Iglesia Católica fiel al Espíritu de Cristo fue defensora infatigable de los indios, de los valores en sus culturas y promotora en la humanidad frente a los abusos de los colonizadores. Bartolomé de las Casas Vasco de Quiroga y tantos otros fueron quienes denunciaron los abusos y las injusticias de los colonizadores. Todos ellos lucharon por la justicia, fueron evangelizadores de la paz, enseñándoles el camino de Cristo Salvador, porque ellos no conocían a Cristo y eran tratados como esclavos. Inicio de la Iglesia en Yucatán. Papás, ¿recuerdan que en el tema pasado mis compañeras catequistas les mencionaron cuando se crea el obispado en Yucatán y con una bula del Papa León X? Bueno, ¿qué es una bula? Una bula es el decreto o mandato oficial del Papa. Nuevamente, nosotras les vamos a comentar que la Iglesia de Yucatán fue fundada por el Papa León X, con la bula Sacri Apostolatus, ministerio del 24 de enero de 1519, siendo nombrado como primer obispo titular el fray Julián Gargues, pero nunca llegó a nuestra tierra. Así que el primer obispo en tener residencia en territorio yucateco fue el fray Francisco de Torral, en 1562. Fue el cuarto obispo en ser nombrado para Yucatán y el primero en llegar. La evangelización en Yucatán se inició desde 1537 con varios frailes franciscanos encabezados por el fray Jacobo de Testera. Sin embargo, estas misiones se vieron interrumpidas por varios motivos. Fue que hasta 1545 y en 1546 que los franciscanos regresaron encabezados por los frailes Luis de Villalpando y Lorenzo de Bienvenida, estableciéndose y realizando visitas a pueblos más lejanos. Fundaron los conventos de San Francisco en Campeche y el convento de la Asunción de Nuestra Señora en Mérida. A finales, por los frailes de 1547, se evangelizó la provincia de Maní, convirtiéndose en la primera comunidad indígena evangelizada. El convento de Maní fue realizado contemporáneamente con los conventos de San Francisco de Asís en Colcal, con los conventos de San Francisco de Asís en Concal y de San Antonio de Padua en Izamal. ¿Los conocen? En caso de que no, pueden visitarlos ahora en internet, porque no podemos estar saliendo. Son hermosos porque se cuidan y se conservan. 4 años más tarde se realizó el convento de Cisal, Valladolid. En 1561, la provincia de Yucatán ya contaba con 8 conventos comenzados a edificar y 6 en proyecto de fundación. Para 1563, había 12 casas fundadas. Un dato muy importante es que nuestra Santa Iglesia Catedral es la más antigua en tierra firme de todo el continente americano. Se los comentaron en el tema pasado, ¿verdad? Su construcción se terminó en el año de 1598. Los primeros franciscanos fundaron conventos, templos y escuelas donde impartían educación y evangelización a niños y adultos. Enseñaban además de las letras a sembrar y a cultivar granos, oficios y artes varios. Gracias a sus esfuerzos, el estado de Yucatán contó con instituciones de valor académico y científico, precursores de grandes instituciones actuales como el Colegio Mérida de 1618, Real y Pontificada Universidad de Mérida de Yucatán en 1624 y el Seminario Conciliar de Yucatán. En el transcurso del siglo XVII llegan a Yucatán
Otras dos órdenes religiosas, la de San Juan de Dios, que se hace cargo de cuidar los enfermos, y la Compañía de Jesús, que se ha distinguido por su educación educativa. La fe en Dios ha animado la vida y la cultura de nuestros pueblos durante más de 5 siglos. Del encuentro de esa fe con nuestras comunidades desde el antiguo ha nacido la rica cultura cristiana en estas tierras del Mayab, expresada en arte, música y la literatura, pero sobre todo en las tradiciones religiosas y en la idiosincrasia de nuestro pueblo, bajo con una misma historia y un mismo credo. ¿Qué tal les pareció? ¿Interesante? Ahora ya sabemos, papás, la acción evangelizadora que realizaron los primeros cristianos en nuestro lindo Yucatán, y nos reconocemos como hijos suyos gracias a su amor eterno. En familia vivimos la fe. Papás, les pedimos que ahora juntos en la familia reflexionemos sobre estas preguntas. Vamos a darles una primera leída a todas primero, y luego vamos leyendo de una en una y las vamos contestando. Tomen nota. Están en el cuaderno de trabajo en la página 12, pero podemos ponerle pausa al video para contestarlas. A. ¿Cuáles son los primeros pasos que se dieron en la evangelización de Yucatán? B. ¿Qué congregaciones fueron los primeros en evangelizar en la arquidiócesis? C. ¿En qué cosas actuales descubro los frutos de la primera evangelización en nuestras tierras yucatecas? En el arte, costumbres, música, construcciones, etc. D. En nuestras familias, ¿hay quienes aún no han sido evangelizados? ¿Qué podemos hacer para que ellos conozcan más acerca de Dios? Esta respuesta las van a escribir sobre las huellas que están en su cuaderno de trabajo o en el material que se le proporcionó por su catequista. Estas huellas las pondrán en la mesita que se preparó en el canto final a manera de ofrenda. Papás, como familia durante la semana nos daremos a la tarea de conocer la historia de alguna congregación de las primeras evangelizadoras de nuestra arquidiócesis, franciscanos o jesuitas. Visitemos estos conventos franciscanos, Izamal, Concal, Valladolid, Manití, Simín, Tecash, Oxcuxcap, pero podemos hacerlo a través de internet, porque ahora, como bien conocemos, aunque los tengamos cerca, no podemos salir por esta pandemia que vivimos actualmente. Pero en caso de que no tengan internet en casa, esperemos que a todo esto ya pase para poder irlos a visitar. También podemos visitar la Catedral de Mérida, la Iglesia del Jesús Tercera Orden, ahí estuvo la escuela fundada por los jesuitas, o el antiguo edificio del Seminario Conciliar en la calle 58, entre 63 y 61, de forma virtual por ahora, porque recordemos que tenemos que cuidarnos. Por este motivo, les enviamos el link del canto para que lo puedan poner en YouTube, juntos, en familia, lo canten y sigan. Y mientras está el canto, puedan poner en la mesita preparada como altar los pies con las acciones que van a realizar, para que en su familia conozcan más a Dios y las que no lo conocen empiecen a conocerlo. Muchas gracias. Les recordamos que tener que enviarles a sus catequistas la evidencia de las actividades que trabajamos, contestar las preguntas, vivimos la fe, investigar sobre alguna congregación, las huellas de las acciones que anoten y las visitas que hicimos en los templos y conventos de Yucatán por internet. Les agradecemos su tiempo, su atención. Todos juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en la siguiente sesión. Que tengan muy bonita tarde.